buenos días hermanos, que Dios les bendiga. Quiero hacer esta pequeña introducción porque esta mañana con la ayuda del Señor vamos a compartir un tema bastante relevante para el camino de un cristiano aquí en la tierra. Y ese tema es acerca un poco de esforzarnos, ¿sí? De ser esforzados. Hay muchos textos en la Biblia que lo hablan y los salmos sí que están llenos de ellos. Mi familia y yo, de hecho, hemos estado empezando a leer los salmos desde el 1 en orden y hemos encontrado mucho esta palabra, ¿sí? Y por eso quiero hablar un poco esta mañana acerca del esfuerzo. Y como ven detrás mío y como me ven vestido, pues hace unos meses atrás empecé a montar bicicleta porque el médico me lo recomendó para mi salud y estoy haciéndolo de manera esforzada. Y el cristiano no es ajeno a aquello, debe ser esforzado también, ¿sí? El cristiano, a pesar de que tenemos un Dios todopoderoso, un Dios que nos sustenta, un Dios que nos libra, que nos ayuda en nuestras batallas y dificultades, Dios llamó a Josué, llamó a Gedeón también, y el salmista David muchas veces escribió en los salmos diciendo que seamos esforzados y que seamos hijos de él, guerreros, luchadores, esforzados, que pongamos ahínco a todas las cosas que nos proponemos en la vida cristiana y también laboral, matrimonial, social, cierto, familiar. En todas estas áreas Dios nos pide que seamos esforzados y hay que hacerlo, ¿cierto? A veces no es tan fácil la vida, a veces no es plano siempre andar como en una bicicleta, sino que a veces hay que hacer nada. Entonces, en la vida espiritual es igual. Nosotros tenemos que ser esforzados, unos luchadores, unos echados para adelante. Ya llevo unos 11 kilómetros más o menos andado y paré porque mi garganta se resecó y mi cuerpo está pidiendo un poco de agua. En Isaías 40 dice lo siguiente, que Él da fuerza, cansado multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Cuando nosotros hemos hecho nuestro mayor esfuerzo, es ahí donde Dios aparece con su palabra como agua para calmar la sed de nuestra alma, de nuestro ser, darnos nuevas energías y salir adelante. Nosotros también, ¿sí? Como cristianos que somos, debemos de luchar todos los días buscando esa agua, ¿sí? Y cuando la marea, cuando la situación, cuando el camino se hace arduo, cuando la vida se hace dura, entonces más tenemos que buscar de esa agua y depender de ella para que refresque nuestro espíritu, nuestra alma. El Salmo 31:24 nos dice que debemos de ser esforzados, echados para adelante, unos trabajadores y sigamos en los caminos del Señor aún en medio de esta situación que estamos viviendo. Esta mañana, con la ayuda del Señor y después de esta introducción que acaban de ver, quiero tratar un tema bien importante, porque los tiempos que vivimos requieren esfuerzo espiritual de nuestra parte. También puede ser que físico, intelectual, bueno, pero quiero hablar un poco de ser esforzados espiritualmente como hijos de Dios. Esta mañana quiero que a través de la palabra veamos que Dios nos llama a ser esforzados. Entonces yo quiero que por favor en su Biblia busque el Salmo 31, que es un salmo de David. Es un salmo que es considerado un lamento, donde el salmista está lamentando su situación actual, pero que también expresa su confianza en el Señor aún en medio de vivir este tiempo de incertidumbre. Entonces esta mañana quiero que veamos algunos versículos, no todos, para que miremos qué nos dice Dios que debemos hacer mientras esperamos en Él. Y para que miremos por qué Dios requiere de usted y de mí que seamos esforzados y valientes espiritualmente mientras caminamos aquí en la tierra, mientras esperamos su redención. Y yo quiero, antes de empezar a hablar de algunos versículos de este salmo, tener algunas definiciones primero, ¿sí? Yo quiero mirar qué es esforzarse, qué significa la palabra esforzarnos. Pues esforzarnos significa continuar adelante, dar un paso más, caminar una milla extra, un kilómetro extra, mientras la venida del Señor. Ese es esforzarse, ¿sí? Alguien que se esfuerza por estudiar, por trabajar, da un poco más de lo normal para conseguir su objetivo.
Y la palabra valiente, ¿qué significa? No significa, perdón, que haya ausencia de temor. Una persona valiente no significa que no tenga temor. David es considerado un valiente, ¿cierto? Delante de Dios y en su palabra se expresa esto, ¿cierto? Pero David tuvo la valentía de enfrentar a Goliat, pero también tuvo la sabiduría de huir cuando Saúl procuraba matarle. Entonces imagínense a un David que mató osos, que mató leones, que mató un gigante como Goliat, después de todas estas cosas tan valerosas que hizo, al ser perseguido por Saúl, él prefiere huir. Entonces esa es una persona valiente, significa que aunque muchas veces tiene la capacidad de enfrentar grandes retos, los temores más grandes que puedan venir a su vida, ¿cierto? También tiene la sabiduría para huir en medio del peligro, ¿cierto? Para apartarse del peligro. Yo quiero que veamos algunos ejemplos de personas que fueron esforzadas en el Antiguo Testamento. Entonces, algunos ejemplos de esfuerzo y valentía. Entonces el primero es cuando Dios le encomienda a Josué que sea valiente, esforzado y valiente para conquistar la tierra de Canaán. Otro ejemplo es cuando David demuestra su valentía, matando leones y osos, como acabamos de ver ahora, y matando al gigante Goliat. Otro ejemplo también de valentía es lo que hicieron los 3 valientes de David. Estos valientes penetraron en el campamento de los filisteos para ir y traer agua para David del pozo de Belén. Y otro ejemplo más de un valiente es lo que hizo Sama, el hijo de Age, que defendió con éxito un terreno de lentejas donde habían muchos filisteos atacando y donde se querían apoderar de él. Entonces estos hombres son ejemplos de valentía. Estos hombres son ejemplos de trabajo esforzado. Estos hombres son ejemplos de luchadores, de tenaces, de seguir adelante. Pues usted y yo, en este tiempo ya no tenemos que defender cosas materiales, como de pronto un terreno, como lo hicieron estos hombres, como ir a traer agua, como ir a matar una fiera en el África, o como ir a matar un hombre bien alto, bien gigante, ¿cierto? No, ya no nada de eso. Pero lo que el Señor nos quiere mostrar es que así como estos hombres en el Antiguo Testamento fueron esforzados y valientes, usted y yo ahora tenemos que ser esforzados y valientes mientras vivimos la vida espiritual. A veces usted y yo podemos tener enemigos, ¿cierto? La palabra de Dios dice en Efesios 6 que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades y principados, contra huestes celestes que están en el aire, ¿cierto? Entonces, todos los días, cada que usted y yo nos levantamos, estamos peleando una batalla. Y no sé cuál será su Goliat con el que se levanta todos los días. No sé, usted conoce cuál es su mayor enemigo y cuál es la situación con que Satanás, con que el enemigo, con que el mundo, la carne o Satanás te hacen caer todos los días tal vez o frecuentemente. Pero ese es tu Goliat. Y no sé si tú te has esforzado y has sido valiente para conquistarlo y para salir adelante. Tal vez el Goliat de una persona pueda ser el miedo. En el Salmo 31 que acabamos de leer, pues espiritualmente para David el miedo se había convertido en otro Goliat y estaba recurriendo a la ayuda de Dios para que le salvara de esta situación. Entonces, pues ahí es donde usted y yo debemos de ser esforzados, ¿sí? Usted y yo ahora estamos viviendo tiempos de dificultad. Todos sabemos, ¿cierto?, lo que vive el mundo actual. Vemos noticias todos los días, leemos en las redes sociales, leemos en los periódicos, leemos en las revistas, escuchamos al vecino decir, escuchamos a los compañeros de trabajo decir de esto y aquello. Vamos a leer unos versículos y vamos a ver qué nos dice el Señor en este Salmo 31. Dice el primer versículo del Salmo 31, dice, en ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás, líbrame en tu justicia. Aquí hay algo bien importante en este primer versículo, dice, en ti he confiado. Algo importante
hermanos, de David es que decidió confiar en Dios aún en medio de la situación que estaba viviendo. David decide refugiarse en el Señor, esconderse bajo las alas del Señor, aún en medio de la situación adversa que venía, aún de ese valle de sombra de muerte, aún de esa tormenta que venía detrás de él. David decide: en ti he confiado. Y eso es lo que debemos de hacer usted y yo, confiar en el Señor de entrada en cualquier situación que estemos viviendo en este preciso momento. Pero hay algo importante, porque el salmista dice: en ti he confiado, pero luego dice: no sea yo confundido jamás. Y entonces esa palabra confundido también se puede traducir como avergonzado, ¿cierto? Entonces, alguna situación que yo esté viviendo puede confundir mis pensamientos de Dios, puede confundir y hacer olvidar las promesas que Dios tiene para mí como hijo de Él. Y también puedo ser avergonzado por mis vecinos, por mis familiares, puedo ser avergonzado por muchas personas por poner mi confianza y mi fe en Dios. Cuando yo era niño, muchos compañeros se burlaron por ser cristiano. Cuando luego entré a trabajar en una empresa, también se burlaron por ser cristiano. Entonces, el salmista está diciendo: venga, yo quiero refugiarme en ti, pero también, por favor, no, que yo no sea avergonzado, ¿sí? Que yo no sea avergonzado, y líbrame en tu justicia, ¿cierto? Eso es lo que dice David allí: y líbrame en tu justicia. Y Dios quiere que, a pesar de que lo que puedan decir los demás, que nos puedan decir qué tontos, qué ridículos, cómo se te ocurre confiar en Dios, en alguien que no puedes ver, ¿cierto? Debemos de confiar y tener nuestra confianza, nuestra fe en Dios. Y luego dice el verso 2, y dice: inclina a mí tu oído, líbrame pronto, sé tú mi roca fuerte y mi fortaleza para salvarme. Entonces hay algo interesante, porque hay unas peticiones de David acá. Primero dice: inclina a mí tu oído, 1. 2, líbrame pronto. Entonces hay una premura de David por ser librado. Y luego dice: sé tú mi roca. Es otra petición más. Y luego dice: y fortaleza para salvarme. Y algo que yo aprendo de este versículo, hermanos, es que esperar en Dios implica tardanza, ¿sí? Y si usted lee el versículo 22 también de este mismo capítulo 31, mire lo que dice el 22, dice: decía yo en mi premura, cortado soy de delante de tus ojos. Verso 22, igual que el 2. El 2 dice: inclina mi tu oído, líbrame pronto, pero el 22 dice: decía yo en mi premura. Entonces, muchas veces cuando estamos en estrecho, cuando nuestra situación económica ya no va bien, cuando nuestro matrimonio de pronto no va tan bien, cuando el trabajo no va tan bien, entonces entramos en pánico y somos vencidos por un miedo repentino. Entonces entramos en esa situación de premura donde queremos que Dios nos libere ya de la situación que estamos viviendo. Pero al igual que Marta y María, cuando su hermano Lázaro murió, Jesús se toma su tiempo. Usted ya sabe que mandaron a decir a Jesús que el hermano de Marta y María estaba enfermo de muerte, y Jesús, ¿qué hizo? No salió corriendo de una a librarle de la muerte, esperó un tiempo. Y hay que comprender de parte de nuestra que Dios actúa bajo los tiempos de Dios, no bajo nuestros tiempos. En Eclesiastés 3 habla de que todo tiene su tiempo, ¿sí? Y dice: tiempo de morir, tiempo de comer, tiempo de vestirse, tiempo para muchas cosas, ¿sí? Y esos tiempos los maneja Dios en tu vida y en mi vida. No los manejamos ni usted y yo, si de verdad queremos esperar en Dios. Luego, en el verso 3 hay una expresión de confianza de David hacia Dios en su oración. Dice: porque tú eres mi roca y mi castillo, por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Y qué bueno que cuando estemos andando y trasegando por ese tiempo difícil, por un momento duro, pues que nuestra confianza esté en Dios completamente y podamos decir: Señor, a pesar de que esto que me está pasando, tú eres mi roca y mi castillo, y tú eres la fortaleza, y por más que vengan enemigos,
voy a estar aquí seguro en ti. Y luego el verso 4 dice, sácame de la red que han escondido contra mí, pues tú eres mi refugio. Y hay algo importante porque en este versículo encontramos una petición, pero también encontramos una expresión de confianza nuevamente. Entonces dice, la petición dice, sácame de la red que han escondido para mí. Y luego la expresión de confianza es, pues tú eres mi refugio. Y cuando dice sácame de la red, nos está mostrando de que el enemigo le tendió una red en el camino para que él cayera y fuera capturado. Entonces David está diciendo, sácame de esa red. Y no sé, tal vez usted en estos momentos que vivimos todos ha sentido que el enemigo le ha puesto una red. Está sintiendo que le han puesto zancadilla, que le han puesto una piedra para que tropiece. Tal vez usted se ha sentido de esta forma. Y entonces quiero que digamos igual que el salmista David, la última parte del verso 4, pues tú eres mi refugio, ¿sí? Y esa parte donde dice, pues tú eres mi refugio, es igual arriba, en ti he confiado, en el verso 1, ¿sí? Del verso 1, en ti he confiado. Ahora el verso 5 dice, en tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Dice, en tu mano encomiendo mi espíritu. Y hubo dos personas que dijeron esta frase, pues la primera fue Jesús cuando estaba colgando de la cruz y dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero también Esteban, cuando estaba siendo apedreado allá en Hechos, también le dijo, entregó su espíritu a Dios. Dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y esta expresión es cuando alguien piensa que llegó a su límite de vida. No sé si usted alguna vez lo ha dicho, yo personalmente no lo he dicho porque no he llegado tal vez a vivir una enfermedad donde ya diga, Señor, no puedo más, mi cuerpo no va a resistir, hasta aquí llegó mi vida terrenal. Esta expresión solamente es cuando alguien ya no ve salida para ninguna situación, pues David se sintió de esa manera. Tal vez usted está sintiendo que no hay salida ya de esta situación. Tal vez usted se ha sentido desconsolado por su situación económica, porque tal vez no hay mucho que comer en casa, porque cancelaron su contrato en el trabajo, porque hay que pagar el arrendo, porque subieron el costo de los recibos de servicios, de la energía, del agua, del gas, bueno, por todas estas cosas. Entonces tal vez usted se sienta acorralado por esta situación. David se sintió de esa manera. Verso 6 dice, aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, pero luego dice, mas yo en Jehová he esperado. Y hay algo bien interesante, mis queridos hermanos, porque hay alguien que también expresó estas palabras de vanidades ilusorias, y es Jonás. Jonás 2.8. Jonás 2.8 dice de esta manera, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Entonces, es una oración que Jonás hace cuando está dentro del pez y está diciendo, los que siguen, o yo que he seguido vanidades ilusorias de esta vida, pues abandoné la misericordia de Dios, abandoné a Dios. Y hay alguien que también expresa otro versículo, un verso con este sentido bien interesante, y está en Jeremías, capítulo 2, versículo 13. Porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Entonces, mis queridos hermanos, esperar en vanidades ilusorias es dejar a la fuente de agua viva. Cuando yo decido poner mi confianza en cosas externas a Dios, pues estoy poniendo mi mirada en vanidades ilusorias. No sé, tal vez usted y yo podamos colocar nuestra confianza en este tiempo no sé, en dinero, en una cuenta en un banco. Podemos poner nuestra confianza en mucha comida que traigamos a nuestra casa. Podemos poner nuestra confianza en una tarjeta de crédito. Podemos poner nuestra confianza en que no estoy viviendo lejos de la zona urbana y vivo en una finca y hasta allá no va a llegar el virus y no me va a atacar, y yo ahora voy a sembrar plátanos, yucas, tengo gallinas y todo esto para comer. Yo puedo estar pensando de esto, pero el salmista y Jonás
y el profeta Jeremías están diciendo son vanidades ilusorias. O sea, es un ilusionismo que está en un momento, pero al siguiente ya no está. Pues mis queridos hermanos, el llamado en este verso es que no pongamos nuestra confianza en ese tipo de vanidades y hagamos como hizo el salmista. El salmista dice, mas yo en Jehová he esperado. Y en nosotros, mis queridos hermanos, siempre está la tentación de tomar otra opción diferente a Dios. Somos tentados todos los días de buscar soluciones diferentes a las que Dios tiene para nosotros. Este versículo 6 hace un contraste entre poner la confianza en vanidades ilusorias o poner la confianza en nuestro Dios. ¿En cuál quieres poner tú la confianza? El verso 7 dice, me gozaré y alegraré en tu misericordia porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma en las angustias. Dice, has visto mi aflicción. Esperar en Dios es confiar en la certeza de que Dios intervendrá en el futuro. Y cuando dice este versículo, has visto mi aflicción, significa que Dios nos comprende. Dios te comprende, Dios me comprende. Dios te conoce y Dios me conoce. Por eso nos comprende plenamente, mis queridos hermanos, y podemos poner nuestra confianza, andar confiados en lo que Él dice en su palabra. Porque somos comprendidos. ¿Qué más bueno, hermanos, cuando somos comprendidos por otra persona, ¿cierto? Cuando nuestras necesidades, cuando nuestros miedos, cuando nuestra situación que estamos viviendo, se la contamos a alguien y somos comprendidos. Pues mis queridos hermanos, Dios nos comprende. Es solamente así como hizo el salmista David, expresarle a Dios lo que estamos viviendo en este momento, hermanos. Ahora vamos a ver una segunda parte que va desde el verso 9 hasta el 18 y donde David hace un gran lamento delante de Dios por el momento que está viviendo. Entonces dice el verso 9 de la siguiente manera, dice, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia, porque hay tristeza en mí, porque estoy afligido, marcado por una inquietud ansiosa, un problema o un dolor. Entonces, eso es lo que está diciendo, porque estoy en angustia. Y luego dice al final de ese versículo, se han consumido de tristeza mis ojos, se han consumido de tristeza mis ojos. Hay otro versículo también en los Salmos, en el Salmo 6, 7, mire lo que dice este Salmo también. Salmo capítulo 6, versículo 7 dice, mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Entonces David estaba llorando, David estaba desesperado, llorando delante de Dios. Y yo quiero yo quiero que reflexionemos un poco esta mañana, mis queridos hermanos, y es que usted se imagina a David, un hombre esforzado y valiente, que mató leones, que mató osos, que mató a Goliat, que aún en su sabiduría huyó de un rey poderoso como Saúl para que no lo matara, pero estaba llorando, ¿cierto? Un hombre tan varonil, tan fuerte, pero estaba llorando. Y no estoy queriendo decir con este comentario de que los hombres no lloran, no, los hombres también lloran, pero el hombre se ha caracterizado por su masculinidad, por tener una capacidad de soportar más dolor emocional y de mantener su cordura. Ahora, esto no siempre es una constante, siempre hay excepciones, pero el hombre cuando Dios lo creó de esta forma, ¿cierto? Entonces cuando leemos en la Biblia de que debemos de tratar a las mujeres como un vaso más frágil, esta palabra dice más frágil, significa que los hombres también somos vasos y que también nos podemos quebrar por sufrimiento o por angustia. Versículo 10 dice, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar, se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. Aquí hay una lista de motivos y razones por las que él está en angustia. Entonces la primera que él dice es que sus fuerzas se agotan a causa de su iniquidad. Y una de esas razones que él expresa es que en mí hay iniquidad, en mí hay pecado. Y eso me parece algo muy honesto de parte del salmista, porque reconoce, en mí hay pecado, en mí no hay rectitud todo el tiempo, y por eso me estoy consumiendo, y mis huesos se han consumido.
Y luego sigue en esa lista de motivos y razones por las que está angustiado en el 11, dice, de todos mis enemigos soy objeto de oprobio y de mis vecinos mucho más, y el horror de mis conocidos, los que me ven fuera huyen de mí. Y luego dice el 12, he sido olvidado de su corazón como muerto, he venido a ser como un vaso quebrado. Pues no sé si a usted en algún momento que ha estado en su cocina lavando loza, se le ha caído un vaso o ha estado comiendo en su mesa y por error lo tiró y se cayó. Y cuando se cae un vaso, pues se rompe. ¿Y para qué quedó sirviendo? Para nada, es inútil, hay que recogerlo, barrerlo con la escoba y echarlo a la basura. Pues David se estaba sintiendo inservible, inútil delante de Dios. A veces, cuando estamos en estos momentos duros pasando en nuestra vida, nos sentimos inservibles, inútiles. Y así se sintió David también, ¿cierto? Pero lo importante es que David expresa esto a Dios. David no se guarda esto y se queda con esto para él mismo, sino que lo expresa a Dios. Luego dice el verso 13, porque oigo la calumnia de muchos, el miedo me asalta por todas partes mientras consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida. Entonces, este verso 13 dice, porque oigo la calumnia de muchos, y dice, mientras consultan juntos contra mí, estaban conspirando contra él. David sabía, David sentía que estaban hablando de él y estaban conspirando contra él. Si yo me devuelvo al verso 9, dice, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Dice, se ha consumido de tristeza mis ojos. Pues cuando hablan de usted y de mí, muchas veces han dado ganas de llorar, ¿cierto? Porque hablan cosas muy feas. Pero David lleva esto en oración y lo expresa al Señor. Luego dice el 14, mas yo en ti confío, digo, tú eres mi Dios. Entonces, confianza en medio de esa angustia. Cuando usted y yo estamos angustiados, este es el ejemplo que debemos de seguir. Poner la confianza, nuestra fe en Dios en medio de la angustia. Y luego dice el verso 15, en tu mano están mis tiempos. Dice, en tus manos están mis tiempos. Y ahorita leíamos o les decía que en Eclesiastés capítulo 3 habla de que todo tiene su tiempo. Y qué bueno que usted y yo aprendamos como el salmista también a que pongamos nuestros tiempos en las manos de Dios para que Él haga de acuerdo a su voluntad. Usted y yo no tenemos por qué adelantarnos a los tiempos de Dios, porque si nos adelantamos estamos saliendo de la voluntad de Dios. Confiar en Dios es un asunto de tiempo. Yo quiero que hoy o mañana se resuelva mi situación. Yo quiero que la cuarentena se levante el 1 de junio, pero el gobierno dijo que es el 1 de julio. Entonces este versículo es apropiado para este tiempo porque dice, en tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores, dice el salmista. Verso 16, empieza a hacer más peticiones. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo, sálvame por tu misericordia. Y más peticiones en el 17, no sea yo avergonzado, Jehová, ya que he invocado, sean avergonzados los impíos, estén mudos en el Seol. Y el verso 18 dice, enmudezcan los labios mentirosos que hablan contra el justo cosas duras con soberbia y menosprecio. Dice que Dios enmudezca esas bocas. Entonces, hasta aquí el salmista expresa todos sus lamentos. En la primera parte vimos que el salmista expresa la confianza delante de Dios con un poco de expresión de lamentos, pero en la parte 2, desde el verso 9 hasta el 18 se expresa un gran lamento más profundo de David. Ahora en la parte 3 de este salmo vamos a encontrar la alabanza que David hace a Dios en medio de su situación. Y luego mire el 22 nuevamente dice, decía yo en mi premura, y lo que leímos ya ahorita un poco ese versículo, decía yo en mi premura, entró en pánico David nuevamente y estaba siendo vencido por un miedo repentino. Dice, cortado soy de delante de sus ojos, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba, ¿cierto? Y esto es un aspecto humano y débil de cada uno de nosotros, que es sentirnos que somos cortados de delante de los ojos de Dios. Decía en mi premura, ¿cierto?
Es una lucha con el desaliento, mis queridos hermanos. Tal vez usted está desalentado en estos momentos. He tenido la oportunidad de conocer personas que están viviendo desaliento en este momento por la situación que están viviendo, porque no han podido salir de sus casas, porque hay muy poca economía, porque el trabajo se ha acabado, ¿cierto? Y todas estas cosas traen desaliento a nosotros. Pero qué bueno que terminemos este versículo, usted y yo, si nos sentimos de esta forma, dice, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Yo quiero que entendamos esta mañana, hermanos, y es que Dios tiene sus oídos atentos a nuestros ruegos en medio de esta situación. Ore al Señor, hermano. Mire al Señor en estos momentos. Luego el verso 23 dice, amad a Jehová todos vosotros, sus santos, a los fieles guarda a Jehová y paga abundantemente al que procede con soberbia. Y aquí en este verso 23 hay una situación importante o unos aspectos importantes que debemos notar. Dice, amad a Jehová vosotros los santos y a los fieles guarda Jehová. Entonces dice que debemos de amar con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas a Dios. Y Job también expresó algo similar a esta situación. Entonces, Job 13:15 dice, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Entonces, cuando amamos a Dios, lo debemos de hacer de una manera desinteresada, sin esperar nada a cambio. Debemos de amarlo por lo que él es, por su santidad, y por su poderío y por su majestad. Y al final dice, y paga abundantemente al que procede con soberbia delante de él. Entonces, cuando usted y yo procedemos con soberbia y nos salimos de su voluntad, pues el Señor claramente también en primera de Pedro 5:5, también hay unos versos que hablan de qué hace Dios al humilde, al que espera en su voluntad y al que procede con soberbia. Después de la parte B del 5, primera de Pedro 5:5, parte B dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pues hermanos, si usted y yo procedemos con soberbia, como este versículo 23 al final, y nos salimos de la voluntad de Dios, Dios nos va a resistir. Pero si actuamos con humildad, esperando en su voluntad, dice, da gracia a los humildes el apóstol Pedro. Entonces, Dios nos va a dar gracia, ¿cierto? Porque somos humildes y porque esperamos en su voluntad. Y luego el verso 24 dice, esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová y tome aliento vuestro corazón. Este es algo importante porque fue con lo que empezamos esta mañana con la introducción de este tema. Dice, esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová. ¿Espera usted en Jehová, mi querido hermano? Pues debemos esforzarnos, debemos hacer su voluntad, debemos esperar en sus tiempos, debemos de expresar todo lo que hay en nuestro ser y Él nos ayudará. Y dice, y tome aliento vuestro corazón. Y hay otro salmo que termina casi igual que este de 31, que es el Salmo 27:14. Te dice, aguarda Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Pues hermanos, estas palabras son de aliento para nuestro corazón en este tiempo. Pues estas palabras nos alientan y nos invitan a que seamos más esforzados todos los días. Usted y yo debemos de esforzarnos todos los días por esperar en Jehová. Cada mañana que nos levantemos, esperemos en Jehová. Él nos proveerá, Él traerá paz a nuestra vida, Él traerá dicha a nuestro corazón. Debemos de esperar en Jehová. Pues en 1 Corintios 16:13 dice, velad, estad firmes en la fe y portaos varonilmente y esforzaos. Este versículo habla directamente a los hombres, ¿cierto? Pero también si usted es una hermana, también dice que la palabra de Dios nos está diciendo que nos esforcemos, ¿cierto? Velad y estad firmes en la fe, portados varonilmente y esforzados.
Yo recuerdo que cuando salí de escuela dominical, la hermana Lucía, la esposa de nuestro hermano Marcos, era la profesora y me regaló un librito y escribió este texto. Esto es algo muy interesante, le agradezco a la hermana porque este quedó desde ese tiempo en mi mente. A veces usted y yo hacemos cosas que pueden ayudar a las personas por mucho tiempo y pueden durar toda su vida aquí en la tierra, ¿cierto? Y pues este versículo la hermana lo escribió y lo recuerdo mucho, porque esa hermana me decía, portaos varonilmente. Y aunque desde niño mi padre murió y no tuve una figura paterna que me guiara en muchas cosas, pues hubo muchos hermanos y Dios puso en mi camino a muchas personas, a muchos hombres y ejemplos buenos para que lo hiciera de esta manera. También en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, vamos a leerlo, versículo 1, dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, ¿cierto? Debemos de ser esforzados en la vida cristiana, Pablo le dice a Timoteo. Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, dice, velando con toda perseverancia, o sea, esforzadamente y súplica por todos los santos. La palabra de Dios a través del apóstol Pablo en Efesios 6:18 nos está invitando a que debemos de ser esforzados también en nuestra oración. Otro punto, hermanos, ya para finalizar, es que el Señor nos habla de la recompensa, pero que quizás no llegue sino hasta que estemos en el cielo. No podemos siempre esperar que seamos recompensados mientras estemos en la tierra, hay que esperar tal vez llegar hasta el cielo. Isaías 35:4 dice, decídalos de corazón opacado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará, mis queridos hermanos. Decida los que tienen un corazón apagado, triste, acongojado, como el salmista, o como tal vez usted en estos momentos. Tranquilo, mi querido hermano, esfuércese, no tema, porque aquí tu Dios, nuestro Dios, viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará, mis queridos hermanos. Y al final, mis queridos hermanos, es un hecho que las Escrituras nos animan y nos exhortan a ser valientes y a esforzarnos en toda circunstancia de la vida, a no acobardarnos ni amedrentarnos, a no retroceder. Pues la palabra de Dios muy claramente en 2 Timoteo 1:7 dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. También en Hebreos 10:39, este es un versículo muy hermoso para usted y para mí en este tiempo, dicen, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces, mis queridos hermanos, nuestro esfuerzo y valentía un día se harán manifiestos y por ello pues recibiremos recompensa en la gloria celestial. Mis queridos hermanos, que el Señor nos bendiga y nos guarde, que el Señor nos fortalezca en este tiempo de angustia, en este tiempo difícil y duro que estamos viviendo. Y recordemos, hermanos, como dice el Salmo 46:2, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes a la mar, al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Aunque el mundo se pare, mis queridos hermanos, por este virus, aunque el planeta Tierra tenga que hacer un stop en estos momentos, Dios siempre va a estar a nuestro auxilio. Pues hermanos, también Isaías 40, 29, 31 dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan, así como lo hizo el salmista David, a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, mis queridos hermanos. Entonces podríamos quedarnos esta mañana hablando de tantas cosas, de tantas promesas, de tantos textos donde Dios nos promete ayuda, fuerza, donde Dios nos dice esfuércese, sea valiente, y así como lo hizo con Josué, nos está diciendo porque yo
estoy contigo. Hermanos, debemos entender esta mañana de que Dios nunca nos va a dejar solos. Hermanos, vamos a encomendar al Señor este tiempo y que Dios nos bendiga. Señor, muchas gracias por tu palabra en esta hora. Gracias por este salmo que expresa David, Señor, el salmista. Muchas gracias porque él expresa todo lo que hay en su corazón. Señor, queremos expresar en esta hora todo lo que hay en nuestro corazón: tristeza, enojo, congoja, Señor, aburrimiento. Queremos expresar que tal vez no hay paz en nuestro corazón. Señor, queremos que tú tomes eso y queremos que tú seas que nos ayudes, oh Dios. Gracias, Señor, porque sabemos que tu palabra nos promete que siempre estás con nosotros. Aunque el pecado, la situación, la adversidad a veces hace como que no te vemos, como si no estuvieras ahí, tu palabra vuelve y nos recuerda de que tú estás con nosotros, oh Señor. Muchas gracias por ello, Señor. Y te alabamos y te glorificamos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga.